Una vez iniciado el camino de exploración de las hojas de estilo y del lenguaje CSS, vamos a adentrarnos en uno de los aspectos que es uno de los más importantes y a la vez uno de los más desesperantes y quizás el que más nos haga pensar eso de que... Estoy hablando del box model o el modelo de caja. El modelo de caja básicamente es decidir cómo se van a distribuir los contenidos dentro de sus contenedores. Y es que ya hemos visto que uno de los elementos básicos en HTML es el anidamiento, es decir, cómo un contenedor pues, tiene un contenido que a su vez tiene otro contenido y eso puede llegar hasta niveles tremendos, sobre todo cuando estructuramos nuestra página mediante capas. Un div contiene otro div, que a su vez contiene otro div, que a su vez contiene un párrafo, que a su vez contiene una imagen, que a su vez contiene lo que sea. Así que definir la apariencia que obtienen esos contenidos dentro de sus contenedores se hace mediante el llamado box model, que como podemos ver aquí en la página de la W3 Schools, básicamente tiene estos elementos. De dentro a fuera, el contenido, que puede ser texto, imagen, cualquier cosa, pero que estará dentro de su propia caja. Y entre el contenido y el límite de su contenedor está lo que se llama el padding. Es decir, que si yo le digo, por ejemplo, a un div que tenga un padding de 10 píxeles, pues eso significa que entre el texto y el borde de ese div habrá 10 píxeles. Y efectivamente ahí tenemos el siguiente elemento, que es el border, que por defecto y por regla general es transparente y tiene un ancho de 0 píxeles, con lo cual no lo vemos. Pero que si nosotros queremos añadir un borde, pues lo tenemos que poner. Un ancho, de un color y de un estilo predeterminado. Y luego viene otro elemento que es cuánto se aleja mi contenedor de su contenedor. Es decir, si yo tengo un div dentro de otro div, yo le puedo decir al div interno, al que está actuando como contenido, que se aleje de su contenedor X píxeles. Y eso es lo que se llama el margin. Pues bien, vamos a empezar a aplicarlo y vamos a empezar a desesperarnos con él. Solo como recordatorio del vídeo anterior, comentaré que aquí voy a trabajar con una hoja de estilos que tengo aquí vinculada, que he creado aquí, que ahora mismo está vacía, pero que ahora empezaré a llenarla. De hecho, Dreamweaver nos permite trabajar con esa hoja de estilos sin necesidad de tenerla abierta. ¿Por qué? Porque él automáticamente detecta que tengo una librería vinculada y me aparece aquí. ¿Veis? Este es mi página y esta es la librería. Si tuviese 10 librerías que me aparecerían aquí. Entonces yo puedo entrar ahí en cualquier momento y escribir. Y realmente estoy escribiendo sobre el archivo, como podéis ver. Así que el archivo directamente lo puedo cerrar. Pues empecemos. De hecho, empecemos por algo que me viene muy bien, tanto como recordatorio como para lo que viene a continuación, que es que esta es la página en la que estoy trabajando, la voy a refrescar, ya no tiene nada, he borrado todo lo que tenía antes. Pero fijaros, y aquí empezamos a hilar fino. Si yo en el inspector de elementos selecciono el body y me voy abajo del todo, aquí veréis el box model. De hecho, Chrome me lo muestra. Y es lo que hemos visto. El contenido tiene un padding de 0, tiene un borde de 0 y tiene un margen de 8. De hecho, ahí lo veis. ¿Quién ha decidido esto? De nuevo, recordatorio, el user agent, es decir, el propio navegador. Vosotros podéis eliminarlo, ¿eh? De hecho, lo voy a hacer. Me voy a ir a mi hoja de estilos y le voy a decir que la etiqueta body, y esto es interesante, de hecho es muy habitual que las hojas de estilo empiecen con la etiqueta body. ¿Por qué? Porque me permite crear unos estilos que se van a aplicar a toda mi página, a todo el cuerpo de mi página. Como por ejemplo, esto, truco de diseñador web. Si a una página web le cambiáis el color de fondo blanco, que es el típico, el estándar, por un color más tirando a gris clarito, siempre respetando el contraste con las fuentes para garantizar la legibilidad, automáticamente nuestra página ha mejorado, tiene un aspecto más profesional y lo que es más importante, reduce la fatiga visual. Con lo cual, parece que no, pero esta chorradita siempre mejora mucho. Pero otra cosa que voy a hacer, por ejemplo, con respecto al body es aplicarle un margen. Y ahora empieza la clase real. Cuando yo empiezo a escribir, ¿de acuerdo?
los parámetros del box model, que son margin, border y padding, siempre me va a aparecer lo mismo, que es el parámetro en sí, margin, o referido a un lado concreto del elemento. Es decir, si yo voy a actuar sobre el box model, yo puedo decirle, por ejemplo, a este elemento que tenga un padding de 10 píxeles. Y si le digo padding de 10 píxeles, lo aplicará tanto arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda. Pero le puedo decir que no, que tenga un padding solo arriba. Y eso lo podemos hacer, como podéis ver, por ejemplo, diciéndole padding. Y le puedo decir que tenga un padding top de 100 píxeles. Ahora mismo lo que le acabo de decir a mi cuerpo de la página, si yo escribo aquí en mi cuerpo, como podéis ver, se ha separado de arriba, pero no de la izquierda. Lo podemos ver en el navegador. ¿Por qué? Si vamos al inspector lo descubriremos. Porque si selecciono el body, efectivamente me dice que tiene un padding arriba de 100. A la izquierda de 0, a la derecha de 0 y abajo de 0. Volvamos al estilo CSS. Y le puedo decir, vale, pues dale también un padding left de 100 píxeles. Y automáticamente, como podéis ver, se separa de arriba y de la izquierda. Pero si yo quisiese que tuviese un padding de 100 píxeles en los 4 lados, es absurdo escribirlo padding top, padding left, padding right y padding bottom, sino que sencillamente le digo que padding igual a 100 píxeles. Y efectivamente ahora mismo, si nos fijamos en el box model, mi cuerpo tiene 100 píxeles de padding en los 4 lados. Ahora, y para esto me pongo serio, estamos en los inicios de aprender a programar. Y una de las reglas básicas en programación es la eficiencia. Cuantas menos líneas de código, mejor. Vamos a aprender una técnica básica cuando estamos trabajando en box model para definir los márgenes, los padding y los bordes en una sola línea de código. Y de hecho, Dreamweaver nos ayuda en ello. Porque si yo, como podéis ver, aquí le he dicho un padding de 100 píxeles y lo aplica a todos los lados, veréis que si yo empiezo a escribir y le digo que tenga un padding, por ejemplo, de 100 píxeles, ahí automáticamente me está diciendo que tanto arriba, la derecha, abajo y a la izquierda tienen 100 píxeles. Y el orden es importante porque si yo empiezo a escribir espacio y le digo 50 píxeles, como podéis ver, si pongo dos cantidades separadas por un espacio, él va a entender que la primera cantidad se aplica arriba y abajo, ¿veis? Y la segunda a derecha y izquierda. Pero es más, podría incluso seguir escribiendo y decirle, pues nada, 25 píxeles, pues entonces se aplica abajo. Y 10 píxeles, y eso se aplica a la izquierda. Si queréis una regla memotécnica, es siguiendo las agujas del reloj. Primero arriba, luego pasa a la derecha, abajo, a la izquierda, pues eso es lo que significa esto. El padding de arriba, de la derecha, de abajo y de la izquierda. De hecho, eso también se puede aplicar al margin. Es decir, yo le puedo aplicar un margin y en vez de escribir margin bottom, margin top, le puedo decir pues que tenga un margen de 50 píxeles arriba y abajo y de 20 píxeles a derecha e izquierda. Vamos a comprobarlo. Selecciono y es bueno que nos vayamos aprendiendo los colores porque esos colores que aparecen aquí a la izquierda de la pantalla se corresponden con el box model, es decir, con esto de aquí abajo. Con lo cual, por eso ese hola mundo aparece aquí, porque se separa 10 píxeles de su contenedor y a su vez su contenedor se separa 20 píxeles de lo que le contiene, que en este caso es el body. Bueno, voy a dejar un padding de 20 píxeles al body y el color de fondo lo voy a dejar en gris. Y ahora, para explicar el box model y que lo veamos en funcionamiento, voy a trabajar con los elementos que usaremos para estructurar nuestra página, que son, como hemos dicho, los divs. Y para ello voy a crear un div
que sirva de contenedor y otro div que sirva de contenido. Y para poder actuar sobre ellos mediante CSS, voy a crearme unos estilos, que como ya vimos era mediante un punto y el nombre del estilo. Y le voy a llamar, por ejemplo, contenedor. Y voy a crear otro estilo llamado contenido. De hecho, ahora mismo, si me vuelvo a mi código fuente, al div que va a actuar como contenedor, si le pongo la etiqueta class, pues ya sabéis que nos reconoce los estilos que están generados en nuestra hoja CSS. Con lo cual, pues digo, este es el contenedor y el div que está debajo es nuestro contenido. Empecemos a aplicar estilos CSS para ver el resultado. Para empezar, al contenedor le voy a cambiar el color de fondo para que lo veamos bien. Y le voy a poner que sea rojo. No veo nada, no veo nada. Vuelvo a decir lo mismo que en el vídeo anterior. Sí que tiene color rojo. Lo podemos ver ahí. Pero como no tiene nada dentro, pues no se ve. Así que para poder verlo, le voy a dar un alto. De 200 píxeles. ¿Veis? Ahora ya sí. ¿Ok? De hecho, le voy a dar un ancho de 200 píxeles. Efectivamente, es un cuadrado. Ahí lo tenemos. Muy bien, y en el contenido, pues venga, le vamos a dar otro color de fondo. Que sea verde. Ahí está. Y de hecho tiene el color, pero no hay nada. Y de hecho aquí le voy a añadir, igual que hicimos en el primer vídeo, un espacio en blanco, pero utilizando los HTML entities. Y fijaros, aquí es cuando ya CSS nos empieza a desesperar. ¿Por qué se ve así? Pues porque el div contenido ha adoptado el 100% del ancho. ¿Cuánto es el 100%? Pues 200 píxeles. Eso lo hace él, no lo decimos nosotros. Sencillamente, por defecto va a coger el 100% del contenedor. ¿Y el alto? Pues dependiendo del contenido que tenga. De hecho, porque aquí he puesto un espacio en blanco y entonces le ha puesto un espacio en blanco del tamaño de la tipografía. De hecho, para ir afianzando los conceptos de herencia, de cómo los elementos van heredando los atributos de sus contenedores, voy a añadir dentro de este div un párrafo. Y dentro vamos a poner texto. Un lorem ipsum de 30 palabras. Y vamos a ver por qué me están ocurriendo cosas que yo no controlo. Si me voy al inspector, por cierto, no lo he dicho, pero aquí en Dreamweaver, en el diseñador de CSS, si pinchamos en actual, podemos ir seleccionando los elementos y nos aparecerá su box model también aquí, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo iremos viendo a medida que vayamos añadiendo más elementos, más características a nuestros contenedores. Pero bueno, vamos a inspeccionar este elemento, este párrafo. Y vamos a ver qué está ocurriendo. Mirad. Y ya empiezan a ocurrir cosas extrañas. Por ejemplo, que el párrafo, si os fijáis, tiene un margen de 16 píxeles. ¿Y quién lo ha decidido? De nuevo, el propio navegador. ¿Ok? De hecho, incluso la tipografía que tiene ese párrafo la ha decidido el navegador, no la he decidido yo. Le ha puesto un Times New Roman de 16 píxeles, pues porque la ha querido. Entonces yo, para evitarlo, voy a ir un momentito a mi hoja de estilos, porque no quiero que alguien me esté haciendo cosas que yo no quiero, y voy a decirle que todos mis párrafos tengan un margin de 0 píxeles. ¿Veis? Automáticamente eso se ha recolocado. Y es más, como la Times New Roman me parece muy fea, le voy a poner otra font family. Esta. De hecho, le voy a cambiar también el tamaño y lo voy a poner a
14 píxeles, un poquito más pequeña. Ahí está. Ya aprenderemos un poco más de tipografía en CSS. Bien, empecemos a pelearnos con el box model. Quiero que quede claro que lo que está en verde es el div contenido y en rojo el contenedor. El contenedor tiene unos anchos fijos. Le he dicho que sea de 200 por 200 y el otro se ha ajustado automáticamente. Vale, empecemos a actuar sobre el contenido. Le diremos al estilo contenido que tenga para empezar un padding, es decir, aleja todo lo que haya dentro. Entonces le podemos decir padding y de nuevo lo mismo. Si le doy una cantidad, por ejemplo, de 5 píxeles, se aplica tanto arriba como abajo a la derecha. Pero aquí es donde entra un diseñador y dice, no, hombre, no. Por ejemplo, podemos hacer que, por ejemplo, de los laterales de arriba se aleje 5 píxeles, de la derecha que se aleje 10 píxeles, de abajo 10 píxeles y de la izquierda 5 píxeles. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo a nivel de diseño lo que me alejo de arriba que lo que me alejo de abajo, porque a veces me pide que me aleje más de abajo que de arriba. Vamos a añadirle un borde para cuando vayamos al margen que se vea más fácilmente. Ya vimos que en el box model el contenido es el párrafo que acabamos de crear, le acabamos de añadir un padding y ahora voy a crearle un borde que por defecto está en 0 píxeles. Pues le voy a decir que tenga más ancho. Bien, el borde, que por supuesto también puedo decirle que sea el de arriba, el de abajo, el de la izquierda, el de la derecha, o sea, de momento se lo voy a aplicar a todo. Pero insisto, le puedo decir que aplique un borde solo a la parte de abajo, por ejemplo, entonces crearía una línea en la parte inferior. Pero lo voy a crear en los 4 lados. Bien, el borde realmente necesita 3 parámetros. El tipo de borde, el ancho del borde y el color del borde. Esos 3 parámetros los podemos dar de forma independiente. De hecho, si empezamos a escribir border style, le diremos, pues eso. Y ahí tenéis. El más habitual es el solid. Otro parámetro que necesita, el color. Le puedo decir que sea, pues, negro. Y otro parámetro que necesita, el grosor. El border width. Que sea, por ejemplo, de 4 píxeles. Ahí lo tenéis. Esos son los 3 parámetros mínimos que necesita un borde. ¿Ok? Pero, de nuevo, como he dicho antes, hay que optimizar. Y CSS nos permite poner esos 3 parámetros de forma seguida. Es decir, en una misma línea. ¿Cómo? Pues lo vamos a ver ahora mismo. Si yo le digo border, 2 puntos, y empiezo a escribir, puedo escribir los 3 parámetros sin más. Le puedo decir que sea dash, por ejemplo, que no sea sólido, sino que sea guión francés o guión japonés, se llama, bueno, el que sea. Y le voy a decir que tenga un color de, por ejemplo, azul y que tenga un grosor de 5 píxeles. Os recuerdo que el color puede ser también en hexadecimal. ¿Ok? Por ejemplo, en gris. Vale. Ahí tenemos el borde. Tenemos 2 de los 3 elementos del box model. El padding, el borde, pues vamos a darle el último, el margin. Entonces, el margin es lo que se separe con respecto a su contenedor. Entonces le voy a dar, por ejemplo, un margen de 10 píxeles y aquí sí le voy a decir que lo aplique a todos. Muy bien. Y lo ha aplicado. O no. Aquí es donde CSS empieza a comportarse como no nos gusta. Nos ocurrirá mucho, ¿de acuerdo? Esto, que lo sepáis, básicamente está aplicando el margen, pero el margen superior y el inferior no lo ha ignorado. Lo ha ignorado sencillamente porque el contenedor no tiene nada. ¿Ok? Entonces, al no tener nada, pues ignora los márgenes superiores e inferiores. Es algo muy típico de CSS que cuando no tiene nada dentro no se comporta como nosotros queramos que se comporta. Pero bueno, lo voy a resolver rápidamente para no entretenernos, básicamente diciéndole al contenedor que tenga un borde
de un píxel y sólido. Y ahí está. De hecho, aquí está rebosando. Y eso es otro de los problemas que nos vamos a encontrar a menudo con CSS y que explica la camiseta que os he enseñado. Y es que si yo rebaso el contenido, lo vais a comprobar aquí, si yo ahora, por ejemplo, empiezo a escribir más lorem ipsum, acabo de rebasar el contenido. ¿Por qué? Pues porque yo el contenedor le he dicho que tenga un alto de 200 píxeles. Y lógicamente, en cuanto esto ha tenido un alto superior a 200 píxeles, pues ha rebasado y se ha salido. Si yo a mi contenedor le quito el alto, veis que automáticamente esto ya funciona. Y aquí sí que se puede apreciar, de hecho al contenido le voy a aumentar el padding, le voy a dejar un padding de 15 píxeles para todos los lados, para que podamos ver el box model en pleno funcionamiento. Ahí está. Este es el contenedor, de hecho este es el borde del contenedor. Esto es el margin del contenido, es decir, lo que le separa de su contenedor. Esto es el borde del contenido y esto es el padding del contenido. De hecho, algo que también nos hará volver locos es que si yo ahora mismo le añado padding al contenedor, se sumará al margin del contenido. Vamos a comprobarlo. Si yo me voy aquí al contenedor, veréis que de padding no tiene nada, solo tiene borde. Me voy aquí al contenedor y le digo padding de 20 píxeles. Y si nos vamos aquí, efectivamente se ha aumentado el margen, pero se ha aumentado el margen y aquí hay que tener cuidado, porque se ha sumado el margin del contenido, lo veis ahí en naranja, con el padding del contenedor.